siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Al llegar a la cima del Calvario, Jesús es despojado de sus vestiduras. Los soldados, sin ninguna compasión, le quitan su ropa. ¿Por qué tanta vergüenza? ¿Por qué tanta burla? ¿Y por qué Jesús no dice absolutamente nada? Simplemente fue llevado como un cordero al matadero. Pero esto lo vamos a estar viendo aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. No te vayas, quédate con nosotros y ya regresamos. Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a este su programa El Tesoro de la Fe. Estamos acompañando a Jesús en estos programas sobre la vía dolorosa, el dolor de Cristo y todos aquellos también que le acompañaban, hombres y mujeres. También nosotros queremos acompañarle. Pero no me encuentro solo en este programa. Tengo la gran bendición de tener a un gran hermano sacerdote, el Padre Luis Mejía, a quien le doy la más cordial bienvenida. Padre, bienvenido a este programa El Tesoro de la Fe. Nuevamente, muchas gracias por esta invitación y bueno, pues vamos a seguir reflexionando, ¿verdad?, en este caminar de Jesús hacia el Gólgota, ¿verdad?, y cómo Él fue encontrándose, ¿verdad?, con diferentes personajes en este caminar. Y bueno, pues vamos viendo también cuáles fueron las actitudes, ¿verdad?, de todas estas personas cuando veían, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo cargando la cruz. En los programas anteriores ya habíamos mencionado algunos personajes que sobresalieron en el seguimiento de Cristo. Por ejemplo, la Verónica, que hablamos el programa pasado, Simón de Cirineo, que le ayudó con la cruz. Pero hoy, Padre, quisiera que nos enfocáramos un poquito donde Jesús en ese dolor, cargando con la cruz, se encuentra con unas mujeres que lloran y se lamentan tanto, Padre. El dolor de ver a Jesús con su rostro ya sin figura y ver aquella sangre que le cubría casi todo su cuerpo. Me puedo imaginar estas mujeres cómo se lamentaban. Pero detrás de todo este dolor, Padre, también hay mucho que nosotros podemos hablar en este programa y de estas mujeres. Por ejemplo, Padre, sabemos que estas mujeres seguían a Jesús porque le amaban. Y sabemos también que estas mujeres acudían a Jesús como si Jesús fuera su última esperanza. Así lo dicen algunos grandes estudiosos de la Biblia. ¿Por qué no leemos, Padre, entonces el pasaje de la Biblia de Lucas 23, 27 al 30, donde nos habla en este encuentro de Jesús con estas mujeres? Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirá: felices las mujeres que no tienen hijos, felices las que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán: que caigan sobre nosotros los montes y nos sepulten los cerros, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco?». Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Padre, en este pasaje de la Biblia podemos hablar muchísimo, pero me quisiera enfocar en lo que dice Jesús. Si así tratan el árbol verde,
¿cómo van a tratar el árbol seco? ¿Podemos explicar un poquito, Padre? Cuando Jesús se refiere al árbol verde, ¿qué está diciendo Jesús? Sí, sabemos, ¿no?, por la experiencia, ¿no?, que un árbol verde pues es difícil de que se pueda quemar, ¿verdad? En cambio, la madera seca, ¿verdad?, el árbol seco, pues rápidamente, ¿verdad?, se va a consumir por el fuego, ¿verdad? Pero dice, si así tratan, ¿verdad?, el árbol que todavía puede, ¿verdad?, dar frutos, ¿verdad?, que todavía puede dar, ¿verdad?, vida, pues el árbol que ya no sirve, ¿verdad?, y que pues se utiliza para la leña, ¿verdad?, para que prenda, dice, pues, ¿qué será, verdad, con el árbol seco?, ¿verdad?, dice Jesús. Él mismo se pone como el árbol verde, y quienes no creen, ¿verdad?, quienes son injustos, como el árbol seco, ¿verdad? Sí, Padre, yo estaba investigando un poquito sobre esto y me llamó muchísimo la atención, Padre, que decía que la leña verde o el árbol verde se refiere a los justos y lo seco se refiere a los pecadores. Entonces, aquí yo estoy viendo, Padre, cómo Jesús mismo está diciéndoles, si así me tratan a mí, que soy una persona justa, ¿cómo van a tratar a aquellos pecadores? A mí me llama muchísimo la atención, Padre, esto que dice Jesús. Y me gusta porque Jesús está poniendo en este contexto del justo, porque Jesús lo es justo. Entonces podemos ver aquí en estas palabras de Jesús, cómo les habla a estas mujeres. Y me encanta. Pero Padre, las mujeres que lo seguían, ¿por qué se lamentaban tanto? ¿Por qué lloraban? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Sí, pues recordemos que Jesús siempre veía, ¿verdad?, a las mujeres y se preocupaba especialmente por las que estaban desamparadas, ¿verdad? Las mujeres, las viudas, las que se encontraban enfermas, las que eran incluso rechazadas, que eran pecadoras a lo mejor, pero que eran rechazadas por la sociedad. Él se preocupaba especialmente por las mujeres. Entonces estas mujeres se lamentan porque ya no habrá quien se preocupe ahora por ellas. Veían a Jesús como ese bienhechor, como ese que siempre respetó su dignidad, ¿verdad?, como ese que las rescataba también, ¿verdad?, de algunos momentos. Entonces, pues por eso, ¿verdad?, se lamentan y lloran. Se lamentan de ver a Jesús, porque pareciese que se les termina su esperanza. El que las hizo digno, el que las escuchaba, quien vino a traerle su estatus de dignidad en la sociedad. Pero ahora ven su esperanza que se va a morir o que lo van a crucificar. Pero no te vayas, porque vamos a continuar hablando un poquito más sobre el tema de las mujeres cuando regresemos en unos segundos. Continuamos hablando sobre las mujeres que van siguiendo a Cristo y cómo Él las consuela. Qué gran valor de Jesús, que en su dolor, en su tristeza y ya casi en su agonía, todavía tiene el valor para consolar a los demás. Estas mujeres, Padre, fueron muy valientes. Podemos decir que fueron más valientes que sus propios discípulos, porque los discípulos huyeron. Mas, sin embargo, estas mujeres en medio de los soldados romanos se abrían campo para llegar a donde estaba Jesús. Esto es de valentía, ¿no cree, Padre? Sí, ya sabemos que las mujeres siempre manifiestan un gran valor ante situaciones difíciles, ante situaciones peligrosas, y que pues ellas, ¿verdad?, no les importó nada para con tal de acercarse a Jesús, ¿verdad? Y ellas querían consolar a Jesús y ellas son las que reciben consuelo, ¿verdad? Fíjense que eso me llama a mí la atención. Queriendo ellas consolar a Jesús en ese momento de dolor, son las que reciben esas palabras de aliento y de ánimo. Qué hermoso. Me encanta, Padre, eso que dices. Querían consolar a Jesús y ellas son las que son consoladas. Y Jesús también les dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes
y por sus hijos. ¿A qué se refiere Jesús en este momento cuando está hablando así? Sí, Jesús está también profetizando ahí, ¿no? El sufrimiento que van a tener sus discípulos, ¿verdad? Y lo que les espera a ellas por creer en Él. Entonces, Él también, ¿verdad?, les quiere dar valor, ¿verdad? Y las previene también de lo que vendrá después para ellas también, y lo que vendrá para todo aquel que sigue a Cristo. Entonces Jesús en este momento ya está prediciendo que por la causa de Él van a sufrir. Sí, así es, ¿verdad? Sabemos que después, ¿verdad?, también van a experimentar esa persecución y también muchos, ¿verdad?, van a sufrir también el martirio, ¿verdad?, ellos mismos. Sí, me llama mucho la atención eso, Padre. ¿Cómo Jesús en este momento, mientras va hacia el Calvario, está profetizando lo que va a pasar con la gente y sobre todo con estas mujeres? Yo admiro muchísimo, Padre, a las mujeres y les aplaudo, sobre todo ellas que iban siguiendo a Jesús, que no tenían miedo. Mujeres valientes. Y yo creo que, como decías tú, las mujeres siempre se han destacado por esa valentía y no les ha importado. Quizás porque sabían que los soldados no le harían nada a ellas o porque se atrevían a acercarse a Jesús. Sí, bueno, yo creo que en ese momento ellas es más lo que les mueve a buscar acercarse que preocuparse por lo que les pudiera suceder. No era tanto como pues que no eran imprudentes, sino que ellas, el amor y el deseo de acercarse en ese momento a Jesús pudo más que el miedo que podían tener por los soldados, ¿no? Y otra cosa también que me llama mucho la atención de parte de Jesús es donde Jesús siempre está preocupado también por dar su lugar especial a la mujer. En un tiempo en el que la mujer era tomado como un ciudadano de segunda clase, ¿verdad? Era menospreciado, su dignidad siempre era a veces pisoteada, y Jesús siempre reivindica esa dignidad de la mujer. Sí, Padre, porque en el tiempo de Jesús sabemos que la cultura judía, una mujer no se podría acercar a un hombre que no fuese su marido. Y aquí yo veo cómo Jesús deja que las mujeres se acerquen a él. Y las mujeres, como sin importarles la cultura, se acercan a Jesús. No sé, no narra la Escritura si las mujeres tocan a Jesús, el cual en su tiempo no se permitía, pero me imagino que sí, como la mujer que le limpió su rostro, la Verónica. Ella se acercó y le tocó y no le importó romper los protocolos, no le importó romper la cultura. Eso me llama mucho la atención de estas mujeres tan valientes, Padre. Sí, es que Jesús durante su vida, durante el momento que Él, ¿verdad?, anduvo predicando, les dio esa confianza, les dio esa de que podían acercarse y de que no tuvieran miedo en acercarse a Él. Y lo que me gusta, Padre, cómo Jesús les trajo la dignidad. Aquellas que se encontraban rechazadas, aquellas que no tenían ni voz ni voto, sobre todo las viudas, pues fueron estas mujeres que se acercaron a Jesús y que se sentían en cierta forma apoyados por la persona de Cristo. Yo creo que fue un encuentro de sentimientos de las mujeres aquí, el dolor de ver a Jesús así y también de ver cómo en quien habían puesto su esperanza, pues veían que estaba a punto de terminarse. A estas mujeres, pues la verdad, valientes, pero vemos cómo Jesús las consuela. Padre, bueno, y estas mujeres sabemos que siguen a Jesús hasta el final de su camino, de esta vía dolorosa. ¿Tú crees que estas mujeres, Padre, si quieres, leemos uno de los comentarios que me encanta mucho, que habla sobre el encuentro de estas mujeres con Jesús? Dice el evangelista San Lucas que a Jesús, camino del Calvario, lo seguía una gran multitud del pueblo, y unas mujeres se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Añadiéndoles en figuras que si la ira de Dios se ensañaba como veían con el justo, ya podían pensar cómo lo haría con los culpables.
Qué padre, ¿no? Se me hace muy bonito como dice Jesús, que si la ira de Dios, ¿a qué se refiere ahí, Padre, cuando habla Jesús de la ira de Dios? Bueno, sabemos también, ¿verdad?, que para los judíos, ¿verdad?, la ira de Dios significaba el castigo inminente para aquellos que eran culpables, que eran pecadores, ¿verdad? Entonces decía, era esto de alguna manera, hay un momento de juicio, hay un momento de castigo para los que no aceptaron, ¿verdad?, a Jesús como Salvador. Sí, la ira de Dios, que siempre estará en esta vida, tarde o temprano. Al justo lo llevan hasta el Calvario para crucificarlo. Y Padre, cuando llega Jesús hasta la cima del Calvario, sabemos, ¿verdad?, que Él es despojado de sus vestiduras. Pero vamos a hablar de esto, Padre, cuando regresemos después de una pausa. No te vayas, ya regresamos. La vía dolorosa, su mismo nombre lo dice, dolor, agonía, tristeza. Quiero imaginarme ese momento como Jesús pasó, cargando con su cruz, sudor, polvo y todo lo que se encontraba por ahí en su camino. Todo se iba a su cuerpo y a su rostro. Al final Jesús llega hasta aquel lugar donde ha de ser crucificado. Pero antes de ser crucificado, sabemos que Jesús es despojado de sus vestiduras. Padre, llegamos a la cima con Jesús en este momento, donde vamos a encontrar esta escena donde los soldados despojan a Jesús de sus vestiduras. ¿Cómo ves, Padre, este momento con Jesús? Pues veo ahí, ¿verdad?, ya la última de las humillaciones que recibió nuestro Señor Jesucristo y la más terrible. Después de todo lo que sufrió durante el camino, todos los insultos, todo lo que le gritaban, los escupitajos y todo, y luego llegar a ese lugar y lo último que le quedaba a él en su dignidad, de eso también es despojado, sus vestidos. Padre, sabemos que le quitaron su ropa y no lo hicieron de una forma tan suave. Dice que la ropa ya estaba pegada al cuerpo de Jesús por la sangre, las heridas. Mas, sin embargo, los soldados no tenían compasión de eso. Traían quizás, al quitarle sus vestiduras, podría imaginarme que hasta pedazos de cuero de su cuerpo. Pero Padre, este despojo de Jesús de sus vestiduras, ¿habrá alguna conexión con el primer hombre, Adán? Sí, sabemos que todo lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo es, ¿verdad?, la restauración de la caída, ¿verdad?, de Adán y Eva, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él en su cuerpo, va a restaurar esa relación que se había roto en el Génesis. Entonces, esta desnudez de nuestro Señor Jesucristo nos remite a la desnudez también de Adán y Eva en el paraíso y esa dignidad que se perdió, ¿verdad? Por eso esa vergüenza que experimentaron ellos por su desnudez, nuestro Señor Jesucristo restaura esa vergüenza y Él, ¿verdad?, no siente vergüenza porque lo hayan dejado desnudo en ese momento, ¿no? Y eso pues nos da esa relación, ¿verdad?, con el primer Adán, ¿verdad?, Jesús, el segundo Adán, como dice San Pablo, ¿verdad? Me llama mucho la atención, porque cuando Adán se sintió desnudo, se escondió, ¿verdad? Y cuando Dios los anduvo buscando, le dice, me escondí porque estoy desnudo. Y como tú lo decías, Jesús en medio de aquella gente que lo iba siguiendo, las mujeres, los hombres, los soldados, Él no dijo nada. Simplemente como decía usted, para restaurar aquello que se había perdido, aceptó.
ser despojado de sus vestiduras para regresar la dignidad al ser humano. Padre, ¿tú crees que Jesús estaba consciente en este momento de la vergüenza que estaba pasando, de que había sido despojado de sus vestiduras? Sí, pero como lo decimos, ¿no? Ya él había aceptado todo, ¿verdad? Todo, y lo dice, ¿verdad? San Pablo en aquella carta a los Filipenses, ¿verdad? Se humilló hasta donde más, ¿verdad? Y soportó todo tipo de humillaciones, y a pesar de que sí, ¿verdad? Se sentía, ¿verdad? Expuesto ante los demás, lo acepta, lo acepta. ¿Tú crees, Padre, que hicieron esto para humillarlo más, para que pasase vergüenza? ¿Lo hicieron a propósito de que Jesús pasase por todas estas humillaciones? Sí, sabemos que ya los soldados se ensañaban hasta donde más podían con los ajusticiados, ¿verdad? Siempre era algo que les gustaba hacer, ¿verdad? Disfrutaban el humillar hasta donde más podían. Y pues claro que esa era, ¿verdad? También la humillación más baja que podían hacerle a una persona, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, Padre, como al golpearlo le decían, viva el rey, ¿verdad? Aunque ellos no se daban cuenta que sus palabras eran verdaderas, de viva el rey, ahí lo estaban haciendo por burla. Mas, sin embargo, estaban diciendo y profesando una realidad, porque Jesús era rey. Y de esa forma, como decía usted, le estaban dando la humillación más baja a Jesús. Padre, ¿por qué no leemos entonces en la Santa Biblia a Juan 19, 23, 24? Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza de arriba abajo, sin costura, se dijeron, no la rompamos, echémosla más bien a suerte saber a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Padre, ¿por qué no rompieron la túnica? Sí, lo que dice es que era una túnica de una tela fina, que ellos dijeron, vamos a guardarla porque esto tiene valor. Pues tan así, ¿verdad? Era de que se quedaban con todo lo que le pertenecía a un ajusticiado, que hasta su ropa, ¿verdad? Se quedaban con eso, y pues en ese tiempo había ciertas vestiduras que eran especiales, ¿verdad? Que si eran de una sola pieza, como dice, eran vestidos caros, ¿verdad? Y seguramente pues era algo, ¿verdad?, que ellos consideraron que podían sacar algún dinero, ¿verdad?, de esa vestidura. Quizás venderla y sacar dinero de ello. Pero también, Padre, yo buscando y reflexionando sobre esto, encontré un comentarista que dice que es una analogía también de que no se haya roto la túnica, porque ahí Jesús está hablando de una unidad, de lo que Él vino a hacer, a traer la unidad. Entonces, no quería una rotura entre las cosas de su nueva religión, de su nueva doctrina, sino todo lo contrario, que vino a traer una unidad entre el ser humano. Y eso me llamó muchísimo la atención, escuchar y ver, ¿verdad?, esa analogía, cómo relacionan la unidad de Jesús con su túnica que quedó completamente como era, que no tuvo ninguna rotura. Eso me llamó mucho la atención, Padre. Sí, pues recordemos que también le pasa a él mismo, ¿verdad?, con su cuerpo, ¿verdad? No lo rompieron, ¿verdad? O sea, porque también, ¿verdad?, eso. Y también, yo había también leído un comentario que hacía referencia también a lo del, al velo, ¿verdad?, del templo, ¿verdad?, la cortina del templo que se rasgó. Dice, ahí se rasga porque esa era la antigua, ¿verdad?, lo viejo, pero lo de él es nuevo, lo de él no se rompe, ¿verdad? Dice, se conserva así porque también, como tú bien lo dices, ¿verdad?, esa unidad, ¿verdad?, que quería en nuestro Señor Jesucristo, y se cumple en Él mismo. Y en esa unidad, Padre, que Jesús quiere para todo ser humano, hemos terminado este programa, por lo cual te quiero agradecer muchísimo por haberme acompañado y estar aquí una vez más con nosotros. Muchas gracias nuevamente, y también gracias a todos los que están siguiendo estos programas, ¿verdad? Y pues les agradecemos también que junto con nosotros continuemos acompañando a nuestro Señor Jesucristo en su vía dolorosa.
Jesús quiere la unidad para cada uno de nosotros. Por estar con nosotros en este día, todos ustedes, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y que los acompañe siempre. Recuerda, ama, conoce a aquel que te amó primero, Cristo nuestro Señor.